En esta última parte de Referente Jurídico vamos a conversar con el doctor Carlos Aránguez sobre los aspectos criminológicos por los cuales una persona podría ser considerada como un sujeto que por alguna eventualidad o alguna circunstancia llega a cometer algún delito. Y justamente en los últimos años, a propósito de las consideraciones según las cuales también la persona jurídica comete delitos, ¿no? Ya no solamente la persona natural, entonces esto ha obligado a que la criminología, digamos, se redimensione, ¿no? desde esta perspectiva, y donde las tesis tradicionales también pues han tenido que verse afectadas y ayornadas, como dicen los italianos, para poder tratar de explicar el fenómeno delictivo, ¿no? ¿Por qué delinque una persona, doctor Aránguez? Usted proviene de una universidad como es la Universidad de Granada, que además tiene la característica de que no solamente se encarga de la formación de sus estudiantes en la Facultad de Derecho con aspectos jurídicos, sino también añadidamente criminológicos, ¿no? Una de las pocas de España que se encarga de hacer esta titulación. ¿Por qué delinque el ser humano? Pues la moderna criminología lo que hace es justo preguntarse lo contrario. ¿Por qué no delinquimos? Es decir, considera que determinadas tendencias delictivas son absolutamente naturales. Por ejemplo, lo que analizamos es por qué una persona olvida un celular y otro, pudiendo quedarse con él, pudiendo quedarse con un computador, con un ordenador, con algo, con algún objeto de deseo, ¿por qué lo devuelve? Es decir, ¿cuáles son los controles morales que hacen que una determinada persona, pudiendo cometer un delito a coste cero, no quiera cometerlo y sea un buen ciudadano? Usted nos está diciendo que entonces la preocupación de la criminología no es el aspecto de la comisión de los delitos por una persona, sino su honestidad. No, lo mismo que cuando analizamos una enfermedad tenemos que buscar la vacuna, cuando analizamos el crimen lo que tenemos que analizar es el autocontrol, la honestidad de la persona. Los estudios de honestidad son muy interesantes. Saber qué valores han hecho que una persona, por ejemplo, sea especialmente generosa y cumplidora, pudiendo no serlo. Eso es lo importante, para precisamente insertar esos valores en los jóvenes y tener un buen resultado a largo plazo. Ahora, esto corresponde también al ámbito de estudio de la etología, ¿no? Es decir, los comportamientos, las conductas de las personas. Justo. Y buscar qué parámetros sociales o incluso biológicos han podido influir en que esa persona tenga ese comportamiento. Eso es importante porque a finales del siglo XIX las tesis italianas de Cesare Lombroso señalaban de que había aspectos biológicos que determinaban la existencia de un delincuente nato, ¿no? Y que incluso este podía ser reconocido por ciertas características físicas, ¿no? Sujeto de frente amplia, maxilar prógnata, pómulos sobresalientes, órbitas de los ojos también bastante sobresalidas, determinaban casi la existencia de un delincuente. Lo que generó pues cierto tipo de administración de justicia penal bastante singular, porque en esa época los jueces digamos, ya no se preocupaban tanto de verificar la prueba de verificación de lo que se le imputaba al delincuente, sino ver sus características físicas para poder subjetivamente señalar: estoy frente a un delincuente y este tiene que irse a la cárcel. Efectivamente, fue una corriente terrible y que en cierto sentido se ha revitalizado con la introducción, por ejemplo, de parámetros genéticos. Es decir, claro, ver si existe una tendencia a la agresividad. Pero la genética tiene que ser medida siempre con muchísima cautela. Es decir, tendencia a la agresividad no significa que una persona vaya a ser agresivo, sino que tiene más probabilidad que otro ciudadano de ser agresivo. Ni muchísimo menos, además, va a ser un gen predictivo de que va a cometer un delito de lesiones en tal momento, ¿no? Efectivamente, esos condicionantes serían absolutamente absurdos. Eso sí, los condicionantes biológicos sí que son muy estudiados
en la moderna criminología. Por ejemplo, en todas las sociedades y en todos los tiempos, las mujeres vienen a delinquir en torno a un 10% respecto a los varones. Es decir, delinquen 10 veces menos, y eso pasa en la España de los años 40 y en la España actual. Eso sucede en Perú y en Siria. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué las mujeres delinquen menos? Quizá haya alguna explicación biológica que, en base, por ejemplo, a la fuerza que podemos desarrollar en las manos, explique por qué los hombres somos estranguladores y las mujeres envenenadoras. Pero lo que no tiene explicación es por qué las mujeres conducen menos bajo el efecto del alcohol, o malversan menos caudales públicos, defraudan menos Hacienda. ¿Por qué? O cohechan menos cuando son mujeres policías, ¿no? Correcto. Y estadísticamente es así. Es decir, la tasa de delincuencia femenina en todas las sociedades, en todos los tiempos, es sin duda mucho más favorable que la del varón. Pero también resulta curioso, hablando de esta consideración de género del delito, que cuando la mujer comete asesinato es mucho más cruel que el hombre. Por ejemplo, las mujeres de Sendero Luminoso, comparativamente con los hombres de Sendero Luminoso, eran muchísimo más perversas cuando mataban. Pues mire, no tengo constancia y no conozco estudios en concreto sobre esa perversión. Sí que hay determinadas tendencias criminales, por ejemplo en España, en el caso de las viudas negras, es decir, las personas que van contrayendo matrimonio para darle muerte y heredar, sí que efectivamente son un parámetro claramente femenino y un tipo de delincuencia claramente femenina. Pero en la comparación salimos perdiendo con mucho. Es decir, por ejemplo, en el homicidio en pareja, el feminicidio tiene una tasa, pero vamos, 10 veces superior al homicidio. Correcto, efectivamente. Así cabe el término. Así cabe el término. Sí. Pero es realmente muy significativo. Ahora, cuando se terminó de conocer el código del mapa genético, a inicios del presente siglo, se empezó también a hablar de la existencia de una especie de el gen del delito. Sí, con lo cual el hombrosianismo pues empezó a tomar relieve. Claro, ¿no? ¿qué es realmente esa tendencia a la agresividad exclusivamente? Pues, ¿no? Pero ¿existe un delincuente nato? No, eso es un mito introducido por Lombroso y que en Estados Unidos se ha tenido últimamente muy en consideración para, digamos, aplicar un tipo de justicia, entre comillas, pero con tendencias racistas, ¿no? Sí, efectivamente, porque ese es otro de los factores. Es decir, en el caso de Estados Unidos también la tasa de población afro de población reclusa afro es infinitamente superior a la caucásica. Claro, eso sería también objeto de debate, ¿no? Pero volviendo a su pregunta, yo creo que realmente no hay un delincuente nato. Es cierto que estudios genéticos revelan que determinadas personas tienen una especial tendencia a la agresividad. Se ha acreditado, pues analizando sobre todo púgiles de boxeo, campeones del mundo de boxeo, y se ha constatado que efectivamente existe una configuración genética en determinados militares condecorados, una cierta configuración genética que estaba vinculada pues a esa agresividad. Pero fíjense que he puesto dos ejemplos en los que esa agresividad era plenamente canalizada, en un caso en el deporte, en otro caso en una actividad como es la defensa, que efectivamente pueden tener una valoración social. Por tanto, no significa, el hecho de que una persona sea agresiva no significa que vaya a ser necesariamente un delincuente. De hecho, puede que controle esa agresividad y que nunca llegue a estallar. Es decir, que a base de factores ambientales, educacionales, pues esa persona que estaba llamada efectivamente a ser muy agresiva, pues termine ser un monje budista, pero efectivamente porque los condicionantes hacen que no desarrolle esa tendencia natural que poseía. A mí el análisis genético y la prospectiva genética realmente me da mucho miedo, me da pánico, es decir, espero que nunca se seleccionen ciudadanos en base a sus características genéticas, ¿no? Me parecería un enorme error. Hay que sospechar mucho de esas teorías que están curiosamente empezando a ponerse en cierto relieve por ahí en algunos círculos racistas, sobre todo, ¿no? Es que realmente el delito es enormemente complejo. Yo comparo la criminología con la meteorología. Es decir, nadie duda de que el pronóstico del tiempo funciona, todos los miramos, pero también sabemos que falla y que muta
conforme se va acercando la hora en la que vamos a realizar el pronóstico. Nadie sabe si lloverá tal día como hoy dentro de 10 años o no, pero tampoco el año que viene. Tenemos una elevada probabilidad, pero tampoco lo sabemos. Pero es que los pronósticos meteorológicos fallan incluso a 24 horas. Claro. Y además es muy difícil predecir exactamente el ámbito geográfico en el que va a llover y justo al lado donde pues, va a lucir el sol. Es extraordinariamente complejo. Algo así pasa con la criminología, es decir, nosotros tenemos determinadas microteorías que funcionan muy bien, a corto plazo en un espacio muy reducido, pero teorías de mayor ambición, mucho más amplias, la verdad es que son extraordinariamente complejas y la verdad es que al final no funcionan. Sí. Ahora, también tradicionalmente se consideraba que las personas que eran mucho más susceptibles de cometer delitos eran aquellas que estaban vinculadas a sectores sociales desposeídos, ¿no? Es decir, con cultura casi inexistente, sin educación, sin trabajo, y que, digamos, era una especie de medio que los llamaba casi obligatoriamente a cometer delitos. Básicamente hurtos, robos, delitos contra el patrimonio y, bueno, eventualmente pues homicidios para poder concretizar esos asaltos, esos robos, esos hurtos. Por lo tanto, entonces, se tendría que suponer que quienes no adolecieran de esas carencias, no tendrían por qué delinquir. Pero, sin embargo, la realidad se ha reído y nos ha bofeteado a estas consideraciones teóricas, porque existen personas que, teniendo todos los recursos para poder vivir tranquila y honestamente, tienen una buena educación, buenos ingresos económicos, proceden de buenas familias, buenas escuelas, buenas propinas, y sin embargo, delinquen. Y este es el caso de los delitos de lavado de activos, por ejemplo, ¿no? Es decir, estos delitos de lavado de activos, en términos generales, los delitos económicos, no son cometidos pues por el que hurta o roba los celulares en la avenida Bancay, sino por profesionales que provienen de la universidad, es decir, abogados, ingenieros, políticos, que tienen buenos ingresos y que, sin embargo, parecería que tuvieran una sede que tienen, pero quieren más. Y entonces esto otra vez arrincona la criminología y le cuestiona, ¿por qué si ya tiene lo necesario para poder vivir decorosamente, tiene esa necesidad de seguir delinquiendo para tener más? ¿Por qué? La insatisfacción, el poder, efectivamente, la delincuencia de cuello blanco tiene unos perfiles absolutamente diversos de la delincuencia tradicional, pero es que también, y lo que es más preocupante, tiene incluso una justicia que al menos funciona a una velocidad diferente. Esto sí que también debemos advertirlo. Miren, ninguna justicia penal es una buena justicia si no es rápida. Claro. Es el gran problema y la obsesión es compatibilizar la protección de los derechos fundamentales, sobre todo además, en primer lugar, del imputado, del investigado, con pues una justicia rápida, eficaz, ¿no? Y esto, por ejemplo, en mi país creo que lo hemos conseguido con el enjuiciamiento rápido de determinados delitos para delitos sencillos, los delitos simples, ¿no? Si alguien abofetea a otro, si intenta llevarse una cámara de este plató y es detenido, literalmente es juzgado, bueno, esa misma tarde o a lo más tardar en una semana tiene una sentencia firme, ya sea ese mismo día, si es por conformidad, un proceso inmediato. Esa misma, que en el Perú también lo tenemos. Sí, ese mismo día, si es por conformidad, si no, la semana siguiente hay un juicio y a los 2 meses hay una segunda instancia y una sentencia firme. Tenemos un procedimiento para los delitos sencillos, simples, enormemente veloz, eficaz, la verdad es que muy bien organizado. ¿Qué pasa con los delitos económicos? Que se eternizan. Es decir, la legislación relativa a la responsabilidad penal de personas jurídicas, como he dicho, entró en 2010 en nuestro ordenamiento jurídico y fíjese, hasta ahora hay 6 sentencias del Tribunal Supremo, de lo que sería nuestra Corte Suprema de Justicia, solamente 6. Esto significa que solamente 6 procesos
importantes han agotado todo el itinerario jurídico posible de recursos hasta la etapa final. Hasta la etapa final, ¿no? Uno de ellos de la Infanta, ¿verdad? Uno de ellos, el de la Infanta, está todavía, ese no lo he contado entre los 6 que ha terminado, porque ha sido todavía objeto de recurso. Pero muy buen ejemplo, porque efectivamente sería pues una buena muestra de la voracidad que tienen algunas personas, a pesar de tener una posición social de reconocido prestigio, para pues acometer delitos económicos. Sería muy buen ejemplo. Bien, pues también sería algo interesante de destacar, que claro, fíjese usted que el caso NOS se destapa en 2011, estamos en 2017 y solamente hemos agotado todavía la primera instancia. Ahora falta, insisto, un pronunciamiento del Supremo, y en un caso además tan complejo probablemente haya del Constitucional y el Europeo de Derechos Humanos. Es que es imposible que los procedimientos vayan tan lentos. ¿Y eso por qué? Porque faltan medios, pero sobre todo interés en la persecución de los grandes delitos. Esto además permite que en casos no notorios, como el que usted ha mencionado de la Infanta, pues haya plea bargain, haya acuerdos que minoran extraordinariamente la pena, sobre todo la pena de multa en el caso de personas jurídicas, para pues resolver el supuesto sin levantar pues demasiada mala prensa, ¿no? Exacto. Eugenio Raúl Zaffaroni, el extraordinario penalista latinoamericano, argentino, ha hablado siempre de una especie de la clientela del Poder Judicial, refiriéndose a los sectores sociales más desposeídos, ¿no? Es decir, a quien se ve normalmente ingresando a los despachos judiciales penales es a la gente pobre, ¿no? Y en efecto, uno puede pararse frente al juzgado penal de turno permanente aquí en Lima y lo que va a observar es que quienes ingresan y salen son personas que provienen de sectores sociales CDE, inclusive, ¿no? Pero en estos últimos años se ha visto de que esta justicia penal no solamente tiene a ese tipo de personas como parte de la clientela del derecho penal, utilizando esta expresión de Zaffaroni, sino también, como usted ha señalado, a personajes que provienen de un sector social encumbrado y que cometen delitos de cuello y corbata, ¿no? De cuello blanco. Pero todavía tienen un tratamiento diferente. Sí. Porque mire, en todos los ordenamientos jurídicos, la realidad peruana la conozco menos, pero piense, no sé, en Estados Unidos el caso Madoff, o el caso de la Infanta que ha referido, el caso Bankia. En todos estos supuestos es curioso porque la prisión preventiva, la medida cautelar personal más grave, se acuerda siempre de desfavorecidos, pero en muy pocos casos de estas personas que, como tienen un buen arraigo profesional, social, pues se supone que no van a eludir la acción de la justicia ni destruir pruebas. Y por eso no se acuerda la prisión preventiva, ¿no? La prisión provisional. Es terrible porque sí, eso sí que es un trato discriminatorio, sobre todo teniendo en cuenta lo mucho que duran los procedimientos luego, ¿no? Y además son un tipo de delincuente que puede contratar efectivamente una defensa de alto nivel, también periciales, incluso económicas, contables, con lo cual pues su capacidad de pleitear en la Administración de Justicia es muy superior a la de la clientela habitual de los tribunales en términos de Zaffaroni, ¿no? Pero acá en el Perú, y claro, no nos enorgullece en absoluto, pero digamos, ese tipo de trato diferenciado como que también ha sido diluido desde el momento en el que tenemos un expresidente condenado, no solamente por delitos interpretados como crímenes de lesa humanidad, sino por corrupción de funcionarios, ¿no? Hay una condena por corrupción de funcionarios. Sí, tenemos un expresidente en este momento prófugo de la justicia, perseguido, y esto es algo que no se podría haber siquiera pensado antes de que un expresidente de la República siquiera pudiese ser investigado. Y 2 expresidentes que están siendo investigados en este momento por el Ministerio Público, y digamos sin ningún trato privilegiado. Esto, claro, que no nos hace pues muy orgullosos, pero sin embargo da cuenta de que el sistema de administración de justicia ha empezado a cambiar, ¿no? Tiene razón, eso es cierto, pero al menos en España, no sé en el Perú, al menos en España también tiene mucho que ver con la prensa, con el impacto mediático. Es decir, no es lo mismo, efectivamente, un delincuente de cuello blanco, que es un simple empresario desconocido, anónimo, aunque tenga unos recursos económicos, financieros muy importantes, que un conocido político
O incluso, no sé, en España, por ejemplo, es curioso, pero para hablar y ponerle nombre, ya que estamos hablando de lavado de activos, o sea, a mí me sorprende, hay personas como, por ejemplo, pues el caso de Isabel Pantoja, por ejemplo, que con una pena de tan solo 1 año de prisión, pues ingresó en prisión, en prisión, lo cual es bastante anómalo en general, y se puede explicar por qué. Se puede explicar por el impacto mediático, que también tiene una presión, incluso en los miembros de el cuerpo del poder de la magistratura. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido esa presión mediática? Quizás los resultados hubieran sido diferentes, ¿no? Bueno, doctor Carlos Aránguez, en realidad ha sido un placer contar con su participación el día de hoy en Referente Jurídico. Estamos muy agradecidos por esta entrevista que nos ha concedido. Sabemos que ha venido a cumplir al Perú por la Academia de la Magistratura una serie de actividades académicas, y por supuesto nosotros le hacemos un reconocimiento expreso a través de nuestro programa y esperamos tenerlo prontamente de nuevo con nosotros. Siempre a su disposición, muy agradecido. Muchas gracias. Bueno, también queremos agradecer finalmente al Jurado Nacional de Elecciones TV, que como cada semana nos permite llegar hasta sus pantallas a través de su señal de televisión. Ha llegado el momento de despedirnos. Y con ustedes será entonces hasta la próxima edición de Referente Jurídico. Muchas gracias.